de los caminantes zapatistas. Por tal motivo, se les solicita de su amable comprensión. Le agradezco al abogado Simón Hernández León de Israel Arzate, este hombre que fue acusado de haber participado en la matanza de jóvenes de Villa de Salvarcar, que ha quedado libre a raíz de la resolución de la Corte el día de ayer, que nos haya esperado estos minutos. Le agradezco que después de este breve corte regresemos con él para escuchar lo que tenga que decir precisamente sobre lo que aquí se ha planteado por parte de la madre de uno de los chicos asesinados en Salvarcar, que, bueno, pues considera inapropiados, está criticando y señalando que no debió haber sido liberado Israel Arzate, según escuchamos su testimonio. En un instante más, Simón Hernández León en la línea. Escuchas a Carmen Aristegui. Que fue liberado por parte de la Corte resolvió esta libertad inmediata a Israel Arzate por los delitos de homicidio calificado, tal como lo hemos informado esta mañana. La primera sala pues resolvió este amparo a propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y pues le dieron el amparo por unanimidad a Arzate, relacionado precisamente con el tema de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Se consideró que para el juicio se presentó una prueba ilícita, y que esta prueba ilícita fue que la confesión de Arzate resultó nula de pleno derecho, porque se rindió en resguardo y custodia de autoridades militares, y no así formal y materialmente a cargo de la autoridad investigadora civil que correspondía. Como hemos mencionado aquí, por lo pronto, en la comunicación de la Corte no se alude al tema de la tortura, sino se alude al tema de en dónde debió haberse presentado esta llamada confesión, ante el ejército o ante la autoridad civil, y como se presentó ante el ejército, se consideró una prueba ilícita. Es muy fuerte, Simón Hernández León, abogado, lo que escuchamos en voz de la madre de uno de los chicos asesinados. Buenos días y bienvenido, ¿cómo estamos? Buenos días, Carmen, muchas gracias por darnos el espacio del Centro Pro. Aquí estamos para, queremos hacer algunas precisiones. Efectivamente, nosotros compartimos no solo el dolor, la indignación de la gente que está reclamando justicia para Villas de Salvarcar, como organizaciones de derechos humanos, el Centro Pro, la Red Mesa de Mujeres, el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes, siempre hemos defendido que esta demanda de justicia es muy legítima, pero que esta demanda no puede ser satisfecha a costa de llevar a una persona inocente y procesarla por un delito que no cometió. Pues mira, Simón, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Lo que tenemos como medio de comunicación y como sociedad es lo que dice Arzate que ocurrió con él, que habla de que confesó haber participado en Villas de Salvarcar bajo tortura. Tenemos lo que la Corte resolvió ayer, que es su libertad, señalando que esa confesión se presentó ante el ejército y no ante la autoridad civil. Y tenemos esto que desde luego es tremendo, que es la declaración de la madre de uno de ellos y de otros que se están manifestando y se van a manifestar al rato en Chihuahua, señalando que hubo elementos que incriminaban a Arzate, como por ejemplo los testimonios de los sobrevivientes de la matanza. Simón, es un asunto muy complejo, muy difícil, y para los familiares de los chicos de Villas de Salvarcar han liberado a un culpable. Sí, mira, para nosotros hay claramente una responsabilidad del Estado y una evidente actitud de mentir, porque no existe otra palabra para definir, a la opinión pública sobre la responsabilidad de Israel. Tenemos, como tú dices, todos estos elementos, pero también tenemos un gobierno que no tiene la mínima credibilidad. Habrá que recordar que cuando... Pero no estamos hablando del gobierno aquí, estamos hablando de las madres de los chicos. Sí, pero digamos, ahorita atendemos el tema de las pruebas. ¿Cómo podemos creer un gobierno que dice que tiene pruebas cuando sucedieron estos hechos? La primera acción gubernamental fue decir que estos jóvenes eran pandilleros, y después de un tiempo se ha demostrado que el gobierno mintió. Y en el caso de Israel, muy claramente también, se dice que tienen pruebas, se dice que él es responsable, pero esto es totalmente falso. Y queremos precisar muy bien el punto. Cuando a Israel se le vincula proceso en 2010, el único elemento de prueba que la Fiscalía del Estado tiene es su declaración bajo tortura. No existió ningún otro elemento de prueba para relacionarlo y para vincularlo a proceso. Posteriormente, en 2011, cuando el gobierno de Chihuahua negaba que hubiera sido torturado,
negaba la utilización de la declaración, y lo sigue haciendo. El fiscal González Nicolás hasta el día de ayer dio señalando que ellos jamás utilizaron la declaración. Esto es totalmente falso, porque es la base para vincularlo a proceso. Pero en 2011, cuando ya era inobjetable que Israel había declarado bajo tortura, que había pronunciamientos incluso de organismos internacionales de Naciones Unidas, cuando se realiza el juicio oral, ellos llevan nuevamente y presentan la declaración videograbada en un juicio en el que Israel no era parte, había otras 4 personas procesadas, y señalaron claramente que con esa prueba se demostraba que Israel había participado. Y efectivamente, hay testigos que se presentaron en este juicio, pero ninguno reconoció a Israel. Hay una testigo que señaló que no estaba presente en la sala de la audiencia, la persona que ella señalaba, que es este testigo que dicen que vio a Israel cargando una televisión o una cosa así. Esto lo dice la fiscalía, pero ese testigo en esta audiencia no reconoció a Israel, dijo que no estaba presente. Y finalmente, el único elemento de prueba es la testigo que recibió, es una sobreviviente, que no lo señala. Ella recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza, tiene daño neurológico permanente de 85%. La propia testigo dijo que no tenía capacidad de memoria, que no podía recordar colores, que no podía recordar fechas. Ella primero no recordaba si tenía un esposo o no, después lo señaló, y con todas estas deficiencias para rendir un testimonio, que para nosotros es incluso revictimizante llevar a una persona así, para que haga un reconocimiento, no de Israel, sino de las personas que estaban ahí, ese señalamiento que este testigo sobreviviente Villas de Salvarca hace de manera muy vaga, imprecisa, que no se puede concluir que haya señalado con certeza a alguna de las 4 personas que estaban ahí siendo juzgadas por Israel. Esta única prueba es la que el gobierno del Estado ha mentido y les ha dicho a los familiares que es el elemento de reconocimiento contundente contra Israel, pero no es así. Y aquí, para nosotros esto es muy grave, porque no solo hay una responsabilidad del Estado por haber torturado a Israel, sino hay una responsabilidad muy grave de las autoridades que no han tenido la capacidad de investigar, que únicamente tenían un elemento de prueba que era la declaración de tortura, que el fiscal González Nicolás no sabía en 2010, porque él era coordinador de los defensores de oficio, un año después era quien acusaba a Israel, y que lejos de sanear la investigación, de presentar elementos, lo que hicieron fue sistemáticamente decirle a las familias que existían elementos de prueba que hasta la fecha no han presentado. Y los que se presentaron en este juicio, ninguno de ellos es un señalamiento de ninguna prueba que relacione a Israel. Entonces para nosotros es muy grave, no solo que haya un Estado y unas autoridades responsables de la tortura, sino autoridades que han tenido la incapacidad sistemática de investigar, de presentar a los verdaderos responsables, y que lejos de hacer esta función, le han mentido a las familias con estos señalamientos. Aquí claramente la responsabilidad es del gobernador del Estado, César Duarte, del fiscal González Nicolás, que sistemáticamente han sostenido una acusación con base en mentiras. ¿En qué mienten las autoridades, Simón, específicamente entonces? Bueno, primero dijeron que no había sido torturado. Se comprobó que si la fiscal Patricia González en su momento lo negó. El fiscal González Nicolás dice que nunca han utilizado la declaración de Israel, es falso. La utilizaron en la vinculación a proceso en 2010, la utilizaron en el juicio oral contra los otros acusados en 2011. ¿En qué más miente la fiscalía? En las primeras horas ellos generaron una prueba pericial por parte de la propia fiscalía que decía que no había huellas del vehículo en el que se dice que se detuvo a Israel. Y esta prueba jamás se la presentaron a un juez. Entonces esto también es signo de que las pruebas que favorecían a Israel con una intención deliberada fueron ocultadas por la fiscalía. ¿En qué más ha mentido? En que no se le detuvo en esta camioneta, que como lo dicen los elementos militares, él fue detenido un día antes. Y esta diferencia de un día que las autoridades desconocen o niegan es justamente cuando se perpetraron los actos de tortura. Entonces vemos que cuando han tenido elementos de prueba que favorecen a Israel, no los han presentado. Cuando conocieron de los actos de tortura, no hicieron nada al respecto. Y lejos de hacer una investigación exhaustiva, profesional, científica, lo único que han hecho es declarar y mediatizar que existen pruebas sin que esto haya sido presentado ante ningún juez. Dime una cosa, Simón Hernández, como abogado, ¿por qué la Corte, a la hora de que informa sobre el tema, no alude a la palabra tortura, solo está hablando de que la prueba es ilícita
porque se presentó ante militares y no ante el poder civil. No dice que la prueba fue obtenida bajo tortura, o no lo dice en su comunicado por lo menos. Bueno, eso será una cuestión de comunicación social. En todo caso, para nosotros es claro que aunque no haya un pronunciamiento expreso, primero habría que esperar la sentencia en su totalidad, porque sí hubo pronunciamientos de 3 de los ministros que la gravedad de la violación era de tal magnitud que tenía que ser puesto en libertad inmediata. Y ese aceptamiento, ese reconocimiento de que la declaración se hizo en la guarnición militar lleva implícito que fue además bajo actos de tortura. Y no solo es la Corte la que ha señalado esto, digamos, la gravedad de que una persona permanezca detenida en un cuartel militar por 3 días, 4 días, 5 días, y que ahí se hagan lo que quiera, lejos de cualquier control ministerial o judicial. También la CNDH, o sea, no es una declaración únicamente israelí de su defensa. Entes del Estado como la CNDH acreditaron recientemente que Israel había sido torturado y que el objetivo de esta tortura era que él se autoincriminara de haber participado en Villas de Salvarcar. Entonces, no es que lo sostenga solamente Israel en su inocencia. Había elementos muy objetivos de que él se encontraba en otro lugar cuando sucedieron estos hechos. Había también testigos y que fueron presentados en las primeras audiencias de que él fue levantado por los militares en circunstancias distintas a las que dicen. Está esta prueba de la propia fiscalía en la que se reconoce que no había huellas de Israel en ese vehículo. Y está este pronunciamiento de la CNDH. Están todos estos elementos que nos permiten concluir que Israel no participó, que es inocente. Pero además está probada la tortura. Y para nosotros es muy grave que el gobierno del Estado, lejos de reconocer que falló y que le está mintiendo a la sociedad de Ciudad Juárez, para investigar y esclarecer estos hechos que enérgicamente nosotros también condenamos y que también estamos exigiendo que se esclarezca quién participó, porque la sociedad lo merece saber. Necesitamos favorecer un clima de reconciliación en Ciudad Juárez. No es polarizando a la sociedad ni tratando de generar un conflicto artificial entre estas familias e Israel como se va a resolver esto. Será a través del esclarecimiento con una investigación exhaustiva, seria, que permita llevar a los verdaderos responsables ante la justicia. ¿Cómo podemos transitar a un clima en el que toda la sociedad sepa la verdad sobre estos hechos? Pues Simón Hernández, qué complejo asunto. Desde luego nos quedamos con la postura del PRO y de ustedes como abogados de Israel Arzate. Van a dar una conferencia de prensa el día de hoy, entiendo que en estos mismos términos, básicamente defendiendo a Arzate y señalando que lo que sucedió en la Corte pues reconoció la violación a derechos humanos y la prueba ilícita con la cual se le condenó a este personaje. Y está pues la contraparte en este momento en la atención pública, que es la familia o los familiares de los chicos asesinados, que pues están planteando que ellos tienen convicción de que Arzate sí participó en la matanza de Villas de Salvarcar. Y tú, como abogado, señalando que las autoridades han mentido y que le han mentido a los familiares. Es muy grave lo que dice, Simón. Sí, pero no es una afirmación, es algo objetivo. Las pruebas están ahí. Ellos ocultaron pruebas. Esto que se dice que no utilizaron la confesión, la declaración, eso también es mentira. Ahí está la autovinculación a procesos, ahí está el juicio oral contra los otros 4 imputados y ahí está la determinación de la Suprema Corte. No son afirmaciones, tienen sustento lo que nosotros decimos. Quien ha mentido, y es muy grave, es el gobierno del Estado, la Fiscalía de Chihuahua, y lo sigue haciendo porque no tiene estas pruebas. Y lo que se presentó en el juicio oral, efectivamente, reitero, hay 2 testimonios, ninguno de ellos señaló a Israel Arzate. El problema aquí es que la Fiscalía, desde este juicio, ha sostenido que las víctimas, la víctima sobreviviente y otros testigos lo señalaron a él. Pero si esto, las constancias del juicio oral están ahí, la audiencia videograbada está ahí, y cualquier persona que quiera corroborar esta información la puede ver. Hay elementos objetivos para sostener que la Fiscalía del Estado está mintiendo. Simón Hernández, abogado de Israel Arzate, te agradezco que nos hayas llamado para exponer la postura de la defensa de Arzate y discutir precisamente el tema de la resolución de la Corte el día de ayer. Nos mantendremos en comunicación, si me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ustedes, Carmen, por el espacio. Volvemos con más. Después de esta pausa, pues complejo el asunto, desde luego.